sus Biblias en la segunda epístola de los Corintios. Segunda epístola a los Corintios. Hoy día vamos a estar leyendo el capítulo 12, los 10 primeros versículos. 10 versículos. Por tanto, la lectura será Segunda de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 10. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al versículo 10. Dice así la palabra de nuestro Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, tomen asiento. Antes de pasar a la predicación del día de hoy, recordamos nuestras actividades, amados hermanos. Los días miércoles tenemos culto de oración, al cual todos están cordialmente invitados. Y cuando digo todos están invitados a orar los días miércoles a las 8 de la tarde. Asimismo, los días viernes tenemos estudio bíblico a las 8 de la tarde, pero particularmente este viernes estará suspendido porque, como algunos ya saben, un grupo de los hermanos de esta iglesia estará viajando a una conferencia a Puerto Montt este día viernes, entonces estará suspendido el estudio. Bueno, y el día domingo, como es de costumbre, guardando este hermoso día del Señor desde las 11 de la mañana y terminando a las 7 de la tarde con este culto evangelístico centrado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que también están todos cordialmente invitados a las actividades que tenemos. Dicho eso, vamos al sermón, que tiene como título Bástate mi gracia. Yo sé que se sorprendieron al ver tantos versículos, ¿no? Son 10 versículos en una predicación. Son pocos los casos en los que sucede esto, pero fue necesario en virtud de lo que el apóstol Pablo está explicando. Quizás es sumamente importante, ¿no? Poder comprender el contexto en el que el apóstol Pablo está escribiendo esto. Ya sabemos, obviamente ustedes se pudieron dar cuenta de que estamos iniciando el capítulo 12. Pero no podríamos entender el capítulo 12 si es que no retrocedemos al capítulo 11, donde el apóstol Pablo, ¿cierto? Tratando de defenderse o tratando de proteger a los corintios de los falsos maestros, había entrado una especie de personaje, espero que recuerden, un personaje que se iba a rebajar a pelear con estos hombres, con estos engañadores, para hacer básicamente lo mismo que hacían ellos, gloriarse a sí mismo y decir yo soy superior porque hago tal cosa o porque soy o porque vengo de tal lugar. Es así que el apóstol Pablo entonces en el capítulo, sobre todo en la parte final del capítulo 11, empieza a hablar de las grandes cosas que ha hecho y de por qué es mejor que ellos. Pero al terminar el capítulo 12, el capítulo 11, como vimos la semana pasada, el apóstol Pablo se introduce a ¿qué? A hablar, o empieza como a volver en sí y empieza a hablar de que la verdad es que
él prefiere gloriarse no en las grandes cosas que ha hecho Dios con él, sino él prefiere gloriarse en sus debilidades. Es así, este es el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo, y ahora podemos entender por qué empieza a hablar estas cosas. Vamos al versículo 1, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El apóstol Pablo ya se había introducido a decir, miren, yo no me quiero gloriar en las cosas que Dios ha hecho conmigo. La verdad es que no me interesa, no quiero, no es bueno. Pero dice ahí, pero tendré que hacerlo. ¿Por qué tendrá que hacerlo? ¿Por qué el apóstol Pablo tendrá que venir a jactarse y a gloriarse de las visiones y las revelaciones? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo todavía no suelta a este personaje. Todavía está tratando de darle a entender a los corintios que él como apóstol es superior a los falsos maestros. A esos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de los corintios para engañarlos. Ya sabíamos, ya nosotros vimos también en el capítulo 11 que estos falsos maestros no solamente engañaban a los corintios, sino que los esclavizaban, básicamente los despojaban, había un maltrato, un abuso, que esto es muy normal, ¿cierto? En los apóstoles, en los que se levantan sobre la iglesia, esto es normal. Bueno, el apóstol Pablo dice, bueno, si nosotros nos vamos a otro lugar para luchar, yo no tengo problema entonces en ir a las visiones y a las revelaciones. ¿Para qué? Para compararme con ellos. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros de manera que podríamos decir, inferir, que estos hombres, estos falsos maestros, también se habían introducido a la iglesia de los Corintios diciendo, oye, pero es que mira, es que tú no sabes lo que el Señor ha hecho conmigo, ¿no? Yo tengo estos poderes sobrenaturales. El otro día, lamentablemente, escuchaba a uno de los tantos herejes que existen en la iglesia al día de hoy, que no es la iglesia, es básicamente profesantes de la fe. Y hablaba Guillermo Maldonado de los portales. Y él iba a Argentina y decía, Dios me habló y voy a establecer portales. Bueno, estos falsos maestros del tiempo de la iglesia primitiva no distaban mucho de los herejes del día de hoy. Este instinto del hombre de ponerse por encima de los demás se supone teniendo mayores revelaciones. Es algo que históricamente ha sucedido. Y podemos nosotros inferir, en base a lo que el apóstol Pablo hace y por qué se defiende así, que estos hombres hacían lo mismo. Hablaban de sí mismos como si básicamente ellos fueran muy especiales, teniendo unas tremendas revelaciones y unas tremendas vivencias. Y esto es algo que lamentablemente el día de hoy vemos en todos lados. El problema con esto es que la gente les cree. ¿Por qué? Porque cuando estos hombres se ensalzan a sí mismos como sobrenaturales, lo que hacen es poner el pie encima de las personas y las personas dicen, wow, yo estoy muy lejos de tener ese nivel de espiritualidad. Él debe ser entonces autoridad mía. Pero esas son falsedades. Esas son cosas falsas. Y el apóstol Pablo dice, bueno, yo me voy a comparar con estos falsos. Y como a ustedes les gusta hablar o les gusta pelear o les gusta jactarse de visiones y revelaciones, entonces yo ahora también lo voy a hacer. No me conviene, pero lo voy a hacer. Es así como empieza a decir versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le has dado al hombre expresar. Mediante estos versículos, el apóstol Pablo deja claro algo. 3 versículos donde el apóstol Pablo deja claro algo. Si hablamos de visiones y revelaciones, nadie puede compararse conmigo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Nadie ha sido arrebatado de verdad a ese tercer cielo, al paraíso. Quiero digamos, resumir esto, ¿no? No voy a entrar en tratar de explicar por qué el tercer cielo y estas cosas. El apóstol Pablo básicamente, para que lo vamos a entender, está refiriéndose al paraíso. Está básicamente repitiendo lo mismo. Él, en una ocasión, fue llevado al cielo. La forma de expresarlo, paraíso, tercer cielo, ya es solamente una forma de expresarlo, pero se refiere a lo mismo. El apóstol Pablo fue llevado al paraíso. Ahora, fíjese la forma en que el apóstol Pablo inmediatamente acompaña a la experiencia. Y vean la diferencia entre un verdadero apóstol de Jesucristo
y los falsos maestros. Porque cuando el apóstol Pablo se jacta y dice, miren, yo fui llevado al cielo, ¿saben lo que sucedió? Es que yo vi cosas que no les puedo explicar. Es que no les he dado al hombre que los puedan oír. Son cosas inefables, indescriptibles. Son cosas que no les puedo decir. A diferencia de lo que vemos nosotros en los super espirituales del día de hoy. Que yo fui llevado al cielo, algunos inventan, y vi esto, o fui llevado al infierno y vi esto y esto otro, y empiezan a hablar y se hacen toda una película de todo lo que vieron. Un verdadero apóstol de Jesucristo, que es el apóstol Pablo, que sí fue, no como los que no van, que inventan que van, el que sí fue dice, miren, cuando uno va a ese lugar, ve cosas que al hombre no le es dado oír. O sea, yo lo único que puedo decirle, y el apóstol Pablo se está jactando, lo único que yo puedo decir y de lo único que yo me puedo jactar es que yo fui llevado al cielo, nada más. Pero de ahí decir que Dios me habló y Dios me dijo, y ahora traigo, de hecho, la gran mayoría de las herejías o de las sectas, de las denominaciones herejes que existen el día de hoy, nacen de un hombre que supuestamente se encontró con Dios y Dios le dijo, haz esto, haz aquello. ¿Y qué siguen las demás gente? Les sigue y empiezan entonces estas tremendas herejías, denominaciones heréticas, la luz del mundo, Nazón Díaz y todas estas cosas que nosotros lamentablemente vemos hoy día. ¿Por qué? Porque gente le crea a personas que se supone que hablaron con Dios y le dio una nueva revelación. La única revelación que nosotros necesitamos, hermanos, está en la Escritura. Y está ahí, puesta. Y el apóstol Pablo, que sí fue al cielo, le dice, miren, yo fui. Y de eso me jacto. ¿Por qué? Porque de ahí a lo que yo viví, yo no les puedo explicar. No hay nada que hacer. Es imposible que yo me jacte de algo. ¿Por qué? Porque esto es algo que al hombre no le es dado oír. Por tanto, fíjese lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está, obviamente, de manera muy correcta y de una manera, podríamos decir, elegante, ¿por qué no decirlo? Está poniéndose encima, incluso en el ámbito de las revelaciones y las visiones, de aquellos falsos que inventaban cosas. Así que el apóstol Pablo continúa diciendo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice él, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, porque no quiero para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye de mí. Fíjense lo que continúa diciendo justamente el apóstol Pablo. Si él de verdad, y recordemos que el apóstol Pablo está intercambiando entre el personaje que se jacta a sí mismo y el apóstol, está haciendo una especie de diferentes roles. Y dice, bueno, si es que yo quisiera gloriarme y me quisiera poner en el hombre, en el personaje que se gloria a sí mismo, si yo quisiera ponerme en ese personaje, yo me podría gloriar en estas cosas. Y de hecho podría ir diciendo por todo el mundo, oigan, yo fui llevado al cielo y yo por tanto soy superior a todos. Pero él dice, pero yo no voy a hacer eso. O sea, yo no voy a tomarme de las cosas que Dios ha hecho conmigo para ponerme encima de los demás. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo no me quiero gloriar. Esto también dista totalmente de estos maestros del día de hoy, de los apóstoles del día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que hacen hoy día estos herejes, porque son derechamente herejes, lo que hacen es autoexaltarse, ponerse por encima, levantarse, hablar de que ellos tienen autoridad, de que ellos tienen un lugar especial. Pero el apóstol Pablo dice, no. Yo no quiero hacer eso. A pesar de que si lo hago podría hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser exaltado. ¿Y esto es por qué? Porque el apóstol Pablo nunca ha querido ser exaltado. Porque el apóstol Pablo siempre ha querido exaltar al Señor, no a él mismo. Entonces él deja claro, yo no quiero gloriarme. Aunque podría hacerlo. No lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie piense de mí como alguien superior o alguien totalmente sobrenatural. Yo no lo quiero hacer. Fíjense el carácter, podríamos decir el corazón, la forma en que el apóstol Pablo se enfrenta a este tema. A pesar de que el apóstol Pablo ha sido, podríamos decir, bendecido de una manera que nosotros no pudiéramos imaginar, con visiones y revelaciones, él no usa esto para gloriarse a sí mismo.
no es la intención. Y es que, amados hermanos, esto nos debe llevar a reflexionar en algo. Y es que cuando Dios hace algo sobrenatural en las personas, nunca es para gloriar a la persona, nunca es para que la persona se gloríe. Imagínense, yo me pongo en este lugar, no sé, el Señor hoy día, no sé, voy a poner un ejemplo. La semana pasada me dio un sueño. Y este sueño se cumplió. Yo lo avisé, hermano, estoy preocupado porque tuve un sueño. No sé, el Cerro San Cristóbal va a erupcionar. Una tontera, ¿no? Resulta que a los 3 días sucede. ¿Por qué? Porque fue una revelación de verdad. La pregunta es, ¿será entonces que Dios me dio ese sueño para que yo me gloríe a mí mismo y para que entonces ahora yo diga, miren lo que soy, miren cómo soy de espiritual yo, ¿ah? Miren cómo Dios a mí me usa? Deberían imitarme, ¿no? Deberían buscar ser como yo. ¿Ese es el propósito del actuar de Dios para con los hombres? Déjeme decir esto. Nunca, nunca, nunca y nunca. Nunca Dios ha hecho algo en los hombres para que el hombre se gloríe. Eso es quitarle la gloria a Dios. Dios siempre ha actuado de maneras sobrenaturales en los hombres para gloriarse Él, para que la gloria sea de Dios. Entonces, si de repente estamos aquí y hay un hermano que está, un inválido, y estamos orando por él, y se levanta y empieza a caminar, nunca la gloria debe ser mía, hermanos. La gloria siempre debe ser de Dios. Ahora, yo les pregunto, cuando vemos las campañas de sanaciones que hacen por ahí, que de repente aparece Benny Hinn o Cash Luna y toda esta gente que se mete en este mundillo, ¿dónde está la gloria de Dios ahí? No, hermanos, ahí se gloria el personaje. De hecho, lamentablemente nosotros vivimos hoy día en un mundo donde si viene un hereje como Cash Luna, llena estadios. Porque la gente no está pensando en Dios, sigue el personaje. Un tipo que lo único que ha hecho es básicamente llenarse a sí mismo de gloria. Todo lo que, contrario a lo que hace un verdadero apóstol de Jesucristo. O todo lo contrario a lo que hace un verdadero siervo de Jesucristo. Por ahí el otro día escuchaba, era un podcast cristiano, y una hermana decía algo maravilloso, decía, se ha perdido esto de sirve a Dios, entrega tu vida y muere sin que nadie recuerde tu nombre. Y suena duro, ¿no? Sirve a Dios, muere sirviendo y que nadie recuerde tu nombre. ¿A quién le gusta eso? ¿Le gustaría a usted servir a Dios hasta la muerte, pero que nadie lo recuerde? Bueno, ese es el corazón de un verdadero siervo de Dios. Porque el verdadero siervo de Dios no busca gloria para sí mismo. No le interesa su nombre. El verdadero siervo de Jesucristo no le importan los aplausos, no le importan los reconocimientos. Al verdadero siervo de Jesucristo y aquel en el que el Señor hace algo, lo hace no para que Él sea aplaudido. Hermano, si usted tiene no sé, podríamos decir, un don de Dios, si usted tiene una virtud dada por Dios, características de diferentes tipos, si es que Dios incluso ha hecho cosas sobrenaturales en usted, nunca, pero nunca es para su gloria. Nunca. Y acuérdese de esto, nunca. Dios es glorificado por lo que Él hace. Dios siempre es el receptáculo de la gloria de lo que Él hace. ¿Por qué? Porque de lo que Dios hace es exaltada su propia naturaleza. Cuando Dios crea el mundo, se gloría en Él porque Él es el creador. Cuando Dios salva a un enfermo de manera sobrenatural, Él es glorificado porque Él es el que ha hecho algo sobrenatural. Todo lo que se hace, todo lo que existe, es Dios el creador y autor. Por tanto, siempre, amados hermanos, siempre la gloria es de Dios, nunca de los hombres. Es que usted puede ser muy espiritual, ¿cierto? Es que usted puede orar 5 horas al día. Es que usted, mientras camina, la gente en la cual es proyectada su sombra, la gente se sana. A alguien le pasó eso, ¿cierto? ¿Significa que la gloria es suya? No, la gloria es de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios hiciera así, usted ya no existiría más. Dios lo sostiene. Dios es el que a usted le da el aliento de vida cada día. Dios es el que le da, podríamos decir, la capacidad de ver, de oír, de respirar, de comer. Dios le da todo, hermanos. Por tanto, como Dios es el hacedor de todo, Dios es el
receptáculo, podríamos decir, o es el origen también de toda gloria. Toda gloria debe ser dada a Dios. Es así que el apóstol Pablo lo deja muy claro, hermanos. Él no quiere ser básicamente alguien que reciba gloria por lo que ha vivido. Todo lo contrario. Él dice, yo prefiero gloriarme en mis debilidades. Y ojo con esto, porque el decir yo me glorío en mis debilidades, lo que quiere decir el apóstol Pablo no es básicamente decir, míreme porque yo sufro por el evangelio. Él utiliza la palabra gloriarse de la manera de gozarme en ellas. Cuando él dice yo me glorío en mis debilidades, es yo me alegro, podríamos decir, en estas debilidades. Ahora, veamos lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Ya sabemos, ¿no?, que él ha dejado muy claro, ¿no?, que él ha recibido estas revelaciones. Y fíjese lo que dice en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí el apóstol Pablo entonces es en este contexto que narra este conocido pasaje. El apóstol Pablo está diciendo que él tiene un aguijón en la carne a causa del orgullo. ¿Cómo es esto? Expliquemos esto. ¿Cómo que por la causa del orgullo? ¿Sí? El orgullo, hermanos, es la causa de ese aguijón en la carne. ¿Por qué? El apóstol Pablo deja claro, ¿no?, que como él ha tenido estas revelaciones y tiene un corazón pecaminoso, porque esto es lo que sucede con el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era apóstol de Jesucristo, pero tenía un corazón pecaminoso tal como el nuestro. No era inmune a la autogloria el apóstol Pablo. No era alguien que estuviera exento de autoglorificarse. ¿No? Y Dios en su amor, entonces, cuando no solamente le da estas revelaciones, ¿cierto?, que él podría malinterpretarlas y podría ser un elemento que a él le ayudara a autogloriarse, entonces el Señor le dice automáticamente, miren, no solamente te daré las revelaciones, ¿cierto?, sino que ahora yo pondré un aguijón en la carne. El autor de este aguijón, obviamente, podríamos decir, el autor final es Dios. Si bien a él dice que tiene un mensajero de Satanás que lo abofetea, esta es una forma de expresar que él sufre, ¿no? El apóstol Pablo está sufriendo continuamente en la carne por algo. Realmente es algo que el apóstol Pablo no quiere. Es algo que el apóstol Pablo le complica, le molesta. Es un padecimiento del apóstol. ¿Estamos claros? Es un padecimiento del apóstol Pablo. ¿Y por qué lo hace el Señor? ¿Para qué? Como dice el mismo apóstol Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte. Hermanos, lamentablemente nosotros cargamos con corazones también pecaminosos como el del apóstol Pablo. Y lamentablemente esto es así. Si Dios hace algo sobrenatural en nosotros, ojo con esto, muy probablemente nosotros nos vamos a autoexaltar. O sea, si yo soy muy inteligente doctrinalmente, muy probablemente yo en mi corazoncito me empiece a envanecer y a mirar a los demás, por ejemplo, en menos. ¿Por qué? Porque no entienden de teología sistemática, ¿cierto? Como ni siquiera entienden ni siquiera saben lo que es una teología sistemática, es impresentable. Bueno, nosotros, ¿cierto?, en nuestro corazón, por esas cositas nos vamos enorgulleciendo y nos vamos poniendo sobre los demás. Imagínense si es que el Señor lo lleva al cielo. Yo me imagino aquí, algunos de ustedes, hermanos, que el Señor lo lleva al cielo y que lo lleve de verdad. O sea, yo lo primero que voy a ver en él es que muy probablemente nunca va a faltar la iglesia. Eso sí lo voy a ver, ¿cierto? Pero adicionalmente, muy probablemente el lado B, el lado negativo, es que él empieza a ser el foco de atención en esta iglesia. ¿Por qué? Porque alguien que todos le van a preguntar, ¿y qué? ¿Y cómo? Entonces, constantemente lo van a ir rodeando y es muy probablemente se va a enorgullecer. El apóstol Pablo entonces dice, miren, como yo por Dios he sido tan bendecido, Dios en su amor ha decidido entonces poner en mí un aguijón en la carne, que me abofetea, que me duele, que me molesta. Porque esto es lo que realmente el apóstol Pablo está diciendo. Este aguijón en la carne es algo que lamentablemente a mí me duele. Es tanto así que, como él va a decir después, yo va a orar al Señor para quitarlo.
El punto, amados hermanos, es que llevando esto quizás o aterrizándolo a nuestro contexto, quizás es muy probable que ninguno de nosotros sea arrebatado al cielo. ¿Cierto? No imagine con eso. Muy probablemente eso no va a pasar. Pero sí usted va a recibir un montón de cosas de Dios. Las ha recibido hasta el día de hoy. Puede recibir el conocimiento doctrinal. Puede recibir, ¿cierto?, una transformación de su propio carácter. Puede recibir quizás un corazón muy sensible a las cosas celestiales, etc. El punto es que tengamos cuidado. Cuidado, porque el corazón, como dicen las Escrituras, es engañoso. Pero no solamente engañoso, es perverso más que todas las cosas. Y por tanto, el orgullo también se manifiesta en nosotros. Y de hecho, déjeme decir algo un poquito más tajante. Todos los que estamos aquí somos orgullosos. Cada uno de los que estamos acá somos orgullosos. No hay ninguno de los que esté sentado aquí que no sea orgulloso. Ninguno. Entonces ahora yo los veo de frente a ustedes y les puedo decir a la cara, hermano, orgulloso. Porque esa es la realidad. Somos todos orgullosos. Y el orgullo se manifiesta en nosotros de diferentes maneras. Claramente autoexaltándose, ¿cierto? O queriendo ser visto, o queriendo ganar nombre, o queriendo ganar notoriedad, o querer estar por sobre los demás en cualquier aspecto, pero también se manifiesta de otra parte, hermanos. No pensemos que el tímido que está ahí sentado, ¿cierto? El que no habla a nadie, no es orgulloso. Es otra manifestación del orgullo, pero ese tímido también es orgulloso. Recordemos que el orgullo se define como la sobreestimación de sí mismo. El amarse, el quererse a sí mismo, ese es el orgullo. Y el apóstol Pablo entonces dice que lo mejor que le pudo haber hecho Dios en su sabiduría es haberle enviado un aguijón en la carne. Es hacerlo sufrir. Hacerlo sufrir. Y fíjense lo que sigue diciendo entonces el apóstol Pablo. Bueno, este aguijón en la carne es algo que realmente me molesta. Versículo 8 y 9 dice, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho entonces el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire qué maravilloso lo que hace el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos por naturaleza, un muy mal entendimiento de lo que es el sufrimiento. De hecho, aborrecemos el sufrimiento. Esto es algo que por naturaleza es obvio. A nadie le gusta sufrir, ¿cierto? A nadie le gusta tener un padecimiento. A nadie le gusta tener una necesidad. A nadie le gusta tener un dolor. Yo ayer andaba caminando con un dolor en el pie horrible y no quería caminar. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta el dolor, ¿cierto? Bueno, ahora bien, Dios usa el dolor, las debilidades, usa el sufrimiento, ¿para qué? Para ayudarnos, hermano. Para poder nosotros luchar contra nuestro orgulloso corazón. El apóstol Pablo le dice al Señor, por favor, y ojo que es el apóstol Pablo el que le está pidiendo esto al Señor. Alguien podría decir que si uno le pide al Señor, el Señor le va a conceder todas las cosas que desea, ¿cierto? Esto es lo que se enseña en muchos lugares. ¿Por qué? Porque se le dice, ven al Señor y Él cumplirá todos los deseos de tu corazón. Dios me libre de cumplir los deseos de mi perverso corazón. Hermanos, Dios cumple lo que Él desea cumplir en nosotros. Y el apóstol Pablo, muy apóstol Pablo será, pero cuando el apóstol Pablo le dijo al Señor, quítalo de mí, el Señor le dijo, no. Dios es soberano en estas cosas. Y Dios hace como Él quiere. Pero fíjense, no se lo olvide, hermanos, que Dios hace como Él quiere, pero lo hace en amor y en sabiduría. Porque lo mejor que le podría haber pasado al apóstol Pablo es que ese aguijón no saliera de él. Él, en su naturaleza humana, entendía que lo mejor que le podría haber pasado era que se le cumpliera este propósito. Obviamente, quizás físicamente iba a estar mejor, iba a estar más cómodo, ¿cierto? Iba a poder caminar mejor, quizás, no sé, pero a la luz del conocimiento y la sabiduría del Omnipotente, Dios dice,
es que esto no es lo que te conviene. A ti te conviene sufrir. Ahora, hermanos, llevando esto a nosotros, es normal que cada uno de nosotros tenga diferentes padecimientos. Nosotros tenemos diferentes sufrimientos. Algunos sufren por dinero, otros sufren en su corazón, no saben lidiar consigo mismo, otros lidian con su apariencia física, otros con las personas que lo rodean, con sus familiares, con las cosas que nos pueden alcanzar. Todos sufrimos de diferentes maneras. Todos tenemos diferentes aguijones en la cara. Todos nosotros. Todos tenemos algo que nos mantiene constantemente en alerta y en sufrimiento. Y yo sé que obviamente en el anhelo de nuestro corazón es que estas cosas sean quitadas. Señor, por favor, convierte a mi mujer inconversa. No sé. Señor, por favor, convierte a mi hijo que es inconverso. Señor, por favor, cámbiale el carácter a mi esposa. Señor, ayúdame porque no me alcanza para fin de mes. Señor, tengo una hernia en la columna, sácamela. No sé. Hay una serie de cosas por las cuales los creyentes piden. Pero, ojo con esto. Nosotros tendremos que entender algo muy claramente. Y este es el objetivo del sermón del día de hoy. Que Dios no responde como nosotros queremos que responda a Dios. Dios nunca va a responder como quizás nosotros en nuestra imaginación pensamos que van a hacer las cosas. Dios siempre hace las cosas de manera mejor. Y lo mejor muchas veces, hermanos, es que ese padecimiento no sea quitado. Lo mejor para nosotros, para nuestro orgulloso corazón, es que ese dolor, esa incomodidad continua, nunca sea quitada de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos expuestos a esa debilidad, tenemos que recurrir a alguien. Cuando nosotros somos incapaces de arreglar algo, tenemos que recurrir al Todopoderoso. Solamente nosotros, en nuestro orgulloso corazón, cuando no podemos solucionar nosotros las cosas, recién vamos a Dios. Porque así somos. Entonces, imaginemos desde la perspectiva de Dios. Dios nos mira a nosotros y nos da todas las cosas que nosotros queramos. Como si fuera un duende que cumple deseos. ¿Qué pasaría con los creyentes? ¿Qué pasaría con los creyentes si tuvieran todas las cosas? Todas las cosas que anhelan. Se olvidarían de Dios. ¿Se olvidarían de Dios? Nos olvidaríamos de Dios. Eso es lo que haríamos. Porque estaríamos tan cómodos que no necesitamos a Dios. ¿Para qué voy a necesitar a Dios si tengo todo lo que necesito? Ay, quiero tener una mejor situación económica. Se cumplió un deseo. Ahora tengo un Lamborghini y tengo una casa, una pensión en Las Condes. Oye, no sé, me falta un brazo. Ahí tenía un brazo. ¿No? Sale nada. ¿No? Ya no necesito más. Sí. No necesitaríamos a Dios. Y fíjense cómo somos nosotros, hermanos. Que nosotros recurrimos a Dios ¿cuándo? Cuando estamos en debilidad. Cuando no podemos. ¿Cuándo? Fíjense ustedes en su vida espiritual. ¿Cuándo es el tiempo cuando más ora? ¿En qué tiempo es cuando más ora? Cuando más espiritual está. Cuando más débil está. Cuando más deprimido está. Cuando más triste. Cuando más dolor. Cuando más desazón en el corazón. Cuando más frustraciones hay, más espirituales somos. ¿Por qué? Porque realmente ahí es cuando necesitamos de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué le dice el Señor al apóstol Pablo? No te lo voy a quitar. Y no me estoy burlando de ti, apóstol Pablo. Te lo estoy diciendo por amor. No te lo voy a quitar. Por el contrario, tú tienes que entender que tú tienes que depender de mí en medio de ese sufrimiento. Que te baste, que te sea suficiente mi gracia. Miren qué maravilloso es lo que le dice el Señor. Que te sea suficiente mi gracia. Dios no es un duende que cumple, los deseos de nuestro corazón para satisfacer todos nuestros caprichos. No. Dios nunca dijo en su palabra, tú vas a tener todas las cosas que tú anheles. Esos son los speeches de los ministerios de prosperidad. No es la Biblia. La Biblia nos enseña que el Señor a sus hijos, en primer lugar los disciplina, está en amor encaminándolos por medio también del dolor, pero Él está con ellos. O sea, lo que Dios busca y lo que Dios anhela en el corazón de nosotros es tener un lugar continuamente ahí.
Y si es necesario que Dios nos lleve por sendas que son de sufrimiento y padecimiento, ¿para qué? Para que nosotros nos volquemos a buscarle, Dios lo va a hacer. Y esto, hermanos, tenemos que entenderlo como una tremenda oportunidad de que a nosotros nos baste la gracia de Dios. Yo sé, hermanos, que tenemos muchos problemas, muchos, un montón de dificultades, pero ahí es cuando más nosotros somos espirituales. Cuando más padecemos es cuando más podemos disfrutar del consuelo de Dios. Cuando más nuestros anhelos no son cumplidos es cuando más nos podemos refugiar en el Señor. Cuando más padecemos, más sufrimos, más disfrutamos de la gracia del Señor. Y el bástate mi gracia significa que te sea suficiente, hermanos. La suficiencia para nuestro gozo y nuestra plenitud no es que se cumplan nuestros anhelos, es la gracia de Dios suficiente para encontrar en ellos paz. O sea, lo que Dios nos llama es a tener paz en medio de esa tormenta. Es tener paz y gozo en medio de todas mis dificultades. Es que, pastor, es que yo no puedo hacer esto, no me alcanza, no veo esto, no hay salida. Dios sí. Dios en toda circunstancia lo que va a hacer es poner paz y gozo. Ahora pregúntate esto. Respecto del sufrimiento que estás pasando el día de hoy, los padecimientos varios que muchos están pasando, ¿tú crees que puedas vivir toda tu vida con ello? Te lo voy a plantear de otra manera. ¿Tú crees que Dios te puede sostener toda tu vida con ese dolor y encontrar gozo y paz aún en ello? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Dios puede que nunca quite y nunca cumpla ese deseo de tu corazón de salir de ese lugar. Pero lo que sí Dios va a cumplir, o sí lo que Dios va a hacer por medio de la obra de su Santo Espíritu, es moldear tu corazón. ¿Para qué? Para que en medio de esa dificultad tú puedas tener paz y gozo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por tanto, amados, veamos el sufrimiento desde la perspectiva correcta. El sufrimiento para nosotros puede ser una profunda y una tremenda oportunidad para disfrutar de Dios, de disfrutar la cercanía de Dios, de disfrutar el cariño de Dios, de disfrutar de sobremanera el abrazo de Dios, que obviamente nosotros cuando estamos súper bien nos perdemos de ello. Así concluye el apóstol Pablo en el versículo 10 y dice lo siguiente: por lo cual entonces, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo concluye el apóstol Pablo entonces? Porque esta es la conclusión de lo que él viene diciendo. La conclusión entonces del apóstol Pablo es preciosa, hermanos. ¿Por qué? Porque lo primero que establece el apóstol Pablo es que él va a hacer algo, o él va a vivir algo, o él está dispuesto a enfrentar algo, en primer lugar, por amor a Cristo. El amor a Cristo es la base, hermanos, de poder hacer todo lo demás. Es el amor a Cristo el fundamento o la base para poder realmente gozarse en medio de las tribulaciones. Si no hay amor a Cristo, hermanos, todo se derrumba. Es por amor a Cristo, hermanos, que nosotros podemos gozarnos en las debilidades. ¿Nos podemos gozar en las debilidades? Sí, hermanos. ¿Podemos gozarnos en las afrentas, en los insultos? Sí, hermanos. ¿Podemos gozarnos en las necesidades económicas, afectivas, en las necesidades de salud, en las necesidades? ¿Podemos hacerlo? Sí, hermanos, podemos gozarnos. ¿Podemos gozarnos en las persecuciones? Hoy día estamos muy al tanto de esto, ¿no? Nuestros hermanos. Hoy día aquí nosotros no somos perseguidos por nadie, pero hay hermanos que el día de hoy están siendo asesinados. Hay hermanos que el día de hoy van a ser asesinados por la fe. ¿Y ellos pueden encontrar gozo en medio de esa persecución? La respuesta es sí, hermanos. ¿Pueden encontrarlo entonces en las angustias? El apóstol Pablo dice que en esas cosas él se goza. En su debilidad él se goza. ¿Por qué? Porque es cuando él está débil, cuando realmente puede disfrutar entonces del fortalecimiento de Dios. Es cuando él está débil, cuando puede gozarse en ver la obra de Dios en su corazón, en su vida.
Hermanos, esto es algo precioso. ¿Quién de ustedes no ha sido llevado hasta un extremo de quizás la angustia, el dolor, el padecimiento, el miedo? ¿Quién no ha sido llevado a ese lugar para que en ese lugar de profundo dolor pueda realmente recibir el consuelo de Dios? ¿Y quién no podría decir que habiendo pasado eso y habiendo sido levantado por Dios, ha sido el momento más precioso espiritual que ha vivido? Bueno, el apóstol Pablo entonces dice, cuando yo soy débil, cuando yo estoy en lo más bajo, cuando yo estoy sufriendo, entonces ahí yo me gozo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y ojo, hermanos, que aquí el apóstol Pablo no está diciendo que ahora yo soy el más poderoso, no está tratando de darle a este soy fuerte una perspectiva de ahora yo soy el campeón, soy el ganador y todas estas cosas. No, no, no. Lo que está diciendo él ahí es que cuando él es débil es fortalecido. Cuando él está en la debilidad encuentra fortaleza en el Señor. Entonces piensen esto, hermanos. Cuando usted esté padeciendo, cuando usted esté sufriendo, ¿dónde encuentra su fortaleza? ¿Dónde está? ¿La va a encontrar en su carácter, en su intelecto, en la forma como usted piensa que va a arreglar las cosas? ¿Va a tratar de arreglar las cosas con sus manos? No. El Señor dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Que la gracia del Señor te sea suficiente. Porque el Señor está contigo cuando tú eres débil. Y Él te va a fortalecer. Amén. Vamos a hablar al Señor. Padre glorioso, Padre celestial, queremos darle gracias, Señor. Gracias por su amor, por sostenernos, Señor, por ayudarnos. Queremos pedirle que nos ayude, Señor, en nuestros corazones. Que nuestras oraciones cambien, Señor. Que dejemos de orar por quítalo de mí, sino que comencemos a orar pidiéndole, Señor, que podamos encontrar en usted la paz, la fortaleza, que podamos, Señor, ser sostenidos por su gracia. Ayúdenos, Señor, a darle el lugar correcto al sufrimiento, pero ayúdenos por sobre todo a poner los ojos en Cristo Jesús. Le damos gracias por su palabra, rogando también que este día sea un día tan hermoso en el cual podamos seguir reflexionando, Señor, en su palabra. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.